Bueno, a ver, comparto pantalla. Bueno, chicos, este video es un extra hablando de cómo resolver un tipo de límites que es bastante difícil. Eh, Esto surgió en base a un ejercicio que estuvimos resolviendo con los alumnos de la academia y surgió un ejercicio que estaba bastante complicado y como que había varias formas distintas de resolverlo. Entonces, investigando llegamos a un método que está bastante bien y que aparte, y después lo resolvemos también usando un método quizá que se ve un poco más complicado, pero a algunos quizá les es más fácil de entender. Vamos a empezar primero, sería con un cambio de variable doble y después sería resolverlo sin el cambio de variable. Pero está bueno que vean el cambio de variable para entender el por qué podemos trabajarlo de esa forma. Bien, comienzo transmisión. Se debería estar viendo. Creo que sí. Bien. Por acá. Este se va. Bien. Entonces, esto, un repaso ultra rápido de 2 minutos. Primero, ¿qué es una variable? La podemos considerar como una expresión que puede tomar distintos valores de manera arbitraria, o sea, que puede variar. Entonces, una expresión que puede variar, la consideramos una variable. Un cambio de variable sería agarrar una expresión que es difícil y cambiarla por una expresión que es mucho más simple. Les pongo acá un ejemplo. Si tenemos una función, que es como ven en pantalla, y se puede trabajar así como está, ¿bien? Pero si yo dijese que esto de acá, fíjense que es algo que a medida que x toma distintos valores, todo esto de acá también toma distintos valores, ¿bien? Entonces yo puedo decir que todo esto es una variable, ¿bien? Si yo lo cierro así, pueden decir que ese circulito en amarillo está variando, tiene la capacidad de variar. Como esto es bastante difícil de ver o de trabajar con eso en un principio, muchas veces me conviene decir, bueno, todo esto es algo que varía, lo voy a llamar u. Bien, le puse un nombre de una variable que es mucho más fácil de manejar. Una vez que identificamos quién va a ser mi cambio de variable, lo que yo hago después es reescribo la función, ya no depende de x, porque me deshice de x en mi cambio de variable, ahora depende de esta nueva variable u. Bien, fíjense como acá todo esto dijimos que le vamos a llamar u, entonces me queda así, y todo esto es lo mismo, entonces me queda así. Y probablemente sea mucho más fácil o yo me dé cuenta que tengo más herramientas trabajando con esto. En realidad se puede trabajar exactamente igual, ¿bien? El cambio de variable es simplemente para facilitar el trabajo mecánico que hacemos con el sistema. Bueno, para límites es extremadamente importante que no nos quedemos solamente con cambiar la variable dentro de la función, sino también en el límite. Fíjense esta función de acá, cuando yo voy a decidir, por ejemplo, que me gustaría cambiar esto de acá, que es una variable, y esto de acá, que lo veo igual, lo voy a cambiar por una variable que voy a llamar u. Entonces, sobre x voy a decir que es mi variable u. Ahora, si yo escribiese esto, yo lo escribiese tal cual está, límite cuando x tiende a infinito, en vez de 1 sobre x, ahora es mi variable u, más 2 dividido 1 sobre x, o sea, u. Esto no tendría mucho sentido matemáticamente. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que tengo un límite cuya variable es u, pero en mi límite estoy haciendo variar a x. Entonces, esto no está del todo correcto. Lo que hay que hacer es cambiar nuestra variable x, o en este caso 1 sobre x, cambiarlo en todos los lugares. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar lo que está acá abajo, para cambiar el incremento de ese límite? Bueno, lo que deberíamos hacer es decir, yo antes sabía que x tendía a algo, en este caso a infinito. Lo que yo quiero ver es a qué, voy a poner acá, quiero ver a qué tiende u. ¿Bien? Entonces yo quiero ver cuando x tiende a infinito, ¿qué le pasa a u? Entonces escribimos el límite cuando x tiende a infinito y yo quiero saber qué le pasa a u, pero esto como dijimos no tendría sentido. Pero sabemos que a u lo podemos escribir de esta otra forma. Entonces, cuando yo vea el límite cuando x tiende a infinito de esto de acá, que es mi expresión que voy a hacer el cambio de variable, esto me va a decir a qué tiende esta expresión. Pero esta expresión es u. Entonces, cuando yo vea este límite, me va a decir, el resultado de este límite, de este pequeño límite, me va a decir a qué tiende u. ¿Bien? Entonces, esto de acá tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, o sea, de u, el resultado me queda 0. Porque recuérdense que un valor finito dividido un valor que tiende a infinito, el resultado tiende a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Acabamos de ver que cuando x tiende a infinito, esto de acá que es u, tiende a 0. Entonces acá ponemos, entonces, cuando x tiende a infinito, sabemos que u tiende a 0. Y ahora que ya tenemos qué ocurre con el valor de u cuando x tiende a infinito, ahora podemos aplicar el cambio de variable completo.
Ahora sabemos que u va a tender a 0. Y ahora podemos cambiar nuestra expresión y tenemos que 1 sobre x, o sea, u, más 2 dividido 1 sobre x, o sea, nuestra variable u. Y acá este límite va a ser mucho más fácil de trabajarlo. Yo sé que esto es un límite muy fácil, ¿bien? Estamos trabajando nada más sobre el concepto de cambio de variable. Pero la idea es que nos presente una expresión que sea mucho más sencilla. Lo importante es, cuando van a hacer un cambio de variable, no pueden mantener la variable anterior. Yo me acabo de deshacer de x, entonces tengo que cambiar esa x en todos los lugares, incluyendo en la variable que está en este caso incrementando. Bueno, hay un tipo de límites que se suele complicar, que es cuando tenemos el límite cuando algo tiende a cero, de 1 más ese algo elevado a la inversa de ese algo. Bien, este límite notable, recuerden que como resultado nos queda la letra e. Ahora, esto se suele complicar cuando lo que tenemos acá adentro y lo que tenemos acá arriba son cosas muy distintas, porque muchas veces vamos a tener un profe que sea piola y nos dé un límite, por ejemplo, así, nos da el límite, vamos a poner uno fácil, el límite cuando x tiende a cero de 1 más, vamos a ponerle 2x elevado a la x. Esto es facilísimo. Ustedes saben que, o vamos algo un poquito más quizás, vamos a poner así, elevado a 1 sobre x. Esto acá sería muy fácil porque saben que tienen que hacer aparecer un 2 acá. Y esto es bastante sencillo porque si yo multiplico por 2 y divido por 2, ya hice aparecer la inversa de esto. Bien, es bastante fácil. Y esto como es una constante, la puedo sacar del límite y aplicarla después. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca un límite mucho más complicado? Cuando lo que tenemos en el exponente y lo que tenemos dentro de la base de este exponente no coinciden o son muy, muy distintos. Bueno, la idea es poder resolver este tipo de ejercicios con este doble cambio de variable que les voy a presentar. A los que no les gusta hacer cambio de variable, después vamos a mostrar cómo se puede resolver sin aplicar el cambio de variable, pero me interesa que entiendan la forma de pensar que vamos a trabajar porque va a ser la misma, ¿bien? Entonces, la idea es hacer un doble cambio de variable. Tenemos, acuérdense que cuando tenemos un límite, fíjense que es el límite cuando algo tiende a cero, de 1 más ese algo elevado a 1 elevado a la inversa, nos queda esto igual a la e. Y esto acá puse obviamente también porque este otro límite es exactamente el mismo, ¿bien? Fíjense que tenemos x tiende a infinito en vez de a cero, pero 1 dividido x, esto de acá tiende a cero y x tiende a infinito. Entonces fíjense que estos dos límites son iguales. Acá tengo el límite y me termina quedando 1 más algo que tiende a cero elevado a algo que tiende a infinito, porque 1 sobre 0 tendía a infinito. Entonces, algo que tiende a 0 y todo esto elevado a algo que tiende a infinito. Y acá que tenemos 1 dividido infinito, esto tiende a 0, y acá elevado a x que tiende a infinito. O sea, volvemos a tener 1 más algo que tiende a 0 elevado a algo que tiende a infinito. ¿Bien? Estos dos límites se ven distintos, pero son equivalentes. Obviamente el resultado de esto también nos da el número de Euler. Bien, ¿qué pasa entonces cuando no tenemos algo tan lógico como por ejemplo un valor y su inverso, sino que tenemos dos expresiones distintas? Yo dentro de la base tengo una expresión y en el exponente tengo una expresión distinta. Bueno, la idea de este cambio de base es poder aplicar o poder entender cómo trabajar con este tipo de ejercicios. Acá les pongo unos cuantos ejemplos de ejercicios que pueden aparecer en parciales de este estilo. 1 más algo, fíjense que este algo tiende a cero porque tenemos el grado más grande en el numerador, entonces tenemos 1 más algo que tiende a 0 elevado a otra cosa, bien, no sé lo que es. Acá tengo algo que tiende a 0, fíjense que la x tiende a infinito, la x tiende a infinito, pero esto que está sumándose acá adentro tiende a 0, porque estoy dividiendo por algo que tiende a infinito. Entonces tengo 1 más algo que tiende a 0 elevado a otra cosa, nada que ver, esa parte no me importa lo que tiene arriba, ¿bien? Y acá tengo algo que esto capaz que parece un poco más raro, pero en realidad es bastante fácil de trabajar. Acá tenemos x menos, siempre quiero que me quede la expresión de la forma 1 más algo, ¿bien? Entonces tenemos que llevarlo de esa forma. Lo que yo voy a hacer con lo que está adentro de la base va a ser, en vez de escribir menos 3, voy a escribir menos 2, menos 1. Fíjense que escribir esto es exactamente lo mismo que escribir menos 3. Y ahora voy a poner dividido x al cuadrado menos 2. Bien, el exponente se mantiene exactamente igual. Acá no hubo ningún cambio. Ahora, en vez de escribir esto así, yo puedo separar porque tengo denominador común. Y lo puedo separar así. X al cuadrado menos 2 dividido x al cuadrado menos 2 menos esto de acá, 1. O pueden ponerlo más menos 1 como ustedes quieran. Dividido el mismo denominador porque estamos separando por denominador común.
Fíjense que esto de acá, tenemos x al cuadrado dividido 2 dividido x al cuadrado dividido 2, o sea, esto de acá vale 1, entonces me queda 1 menos 1 dividido x al cuadrado menos 2. Y cuando x tiende a infinito, acá tengo algo dividido infinito, o sea, esto tiende a 0. Entonces volvemos a tener 1 más o menos algo que tiende a 0. ¿Bien? Entonces todas estas expresiones son equivalentes. Voy a borrar esto de acá. La idea es que podemos resolver este tipo de ejercicios utilizando este cambio de variable. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero que vean que vamos a aplicar propiedades. Primero propiedades de las potencias y después propiedades de los límites. Entonces, yo lo que quiero es que esta expresión se parezca a esta expresión. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, primero que me sobra esta b corta. Y segundo, que me falta la inversa de lo que está acá adentro. Yo la puedo hacer para aparecer la inversa. ¿Cómo? Si yo multiplico por la inversa y multiplico por el valor, fíjense que multiplicar por u dividido u, o sea, yo multiplico por lo que está acá adentro, eso acá no me cambia, porque esto se puede simplificar y me queda 1, y elevar a la 1 no me cambia nada. Entonces, en vez de escribirlo así, simplemente lo voy a escribir como esto así y esto así. Bien, es exactamente lo mismo. Estoy multiplicando por u y dividiendo por u en el exponente. Ahora, una vez que llegamos a esta expresión de acá, fíjense que acá ya tengo lo que yo buscaba, que era 1 más algo que tiende a 0 elevado a la inversa de eso. ¿Y qué podemos hacer? Yo tengo una multiplicación dentro del exponente. Por propiedades, todavía estamos trabajando dentro del límite, ¿bien? Todo esto está dentro del límite. Por propiedades de los límites, lo que yo puedo hacer, perdón, por propiedades de las potencias, todavía no estoy trabajando dentro del límite. Cuando yo tengo algo que se multiplica en el exponente, yo lo puedo separar. ¿Cómo? Haciendo un exponente más grande o de un grado mayor. Por ejemplo, acá les pongo, si tenemos, esto es un ejemplo muy básico, pero si tenemos x elevado a la 2 multiplicado por 5, yo puedo hacer esta multiplicación o lo que puedo hacer es sacar un exponente y hacer un exponente de toda la expresión. Bien, recuerden cuando tengo una expresión elevada a algo y toda esa expresión está elevada a otra cosa, lo que yo hago es multiplicar los exponentes. Pero también puedo hacer lo contrario. Si tengo los exponentes multiplicados, puedo sacar uno de los exponentes como un exponente mayor, que me agarra, que toma como base a toda la expresión. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer va a ser eso. Voy a decir, esta parte está multiplicando a esta parte. Entonces yo todo esto lo voy a dejar como base y voy a agarrar esta parte del exponente que está multiplicando y lo voy a sacar como exponente de toda la expresión. Exactamente como hicimos acá. Si alguno se perdió en esa parte de la explicación, se puede hacer un poquito para atrás en el video y recuperar esta parte. Bien, básicamente recuerden, cuando ustedes tienen algo elevado a algo multiplicado a otra cosa, esto de acá se podía separar como x elevado a n, o sea, en este caso elevado a algo, y saco por fuera de toda la expresión a la m. Seguramente ustedes conocen más el caso contrario, que cuando ustedes tienen una función o tienen una variable que está elevada a algo y todo eso está elevado a otra cosa, esto los podían juntar, exponente de exponente se multiplica. O sea, me terminaba quedando x a la n por m. Ahora lo que estamos haciendo es aplicar esa propiedad, pero a la inversa. Entonces obtenemos esta expresión de acá. Todo esto sigue estando dentro del límite. Ahora, fíjense que como esto, lo voy a marcar acá, todo esto sigue siendo parte del límite. Ahora, por propiedades de los límites, hay una propiedad de los límites que lo que me dice es, cuando estamos haciendo el límite, ¿bien? De una función elevada a otra función, por propiedades de los límites, después repásenlo en los teóricos, esto seguramente lo vieron, cuando ustedes tienen un límite de una función elevada a una función, pueden hacer el límite de la base solamente elevado al límite del exponente. Entonces, fíjense, el límite de la base elevado al límite del exponente. Entonces, por propiedades de los límites, yo puedo agarrar esta expresión que está todo dentro de un límite y de separar y hacer el límite de la base de todo esto por un lado y aparte y elevarlo al límite del exponente. Entonces, el límite de la base, que es esto de acá, me queda, fíjense que tenemos el límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la inversa. Esto de por límites notables era lo vimos hace un rato. Y aparte tenemos que hacer el límite del exponente. Bien, para hacer el límite del exponente suele ser una operación mucho más sencilla, pues tenemos una multiplicación. Ahí no aparece el problema de ya no tenemos que elevar a nada, no tenemos un 1 más algo adentro de una exponente, o sea, ya no tengo cosas raras.
Entonces simplemente multiplico estas dos expresiones. ¿De dónde las saco? Bueno, tengo que fijar al principio de todo quién era U y quién era B. En este caso, por ejemplo, U sería esto y B sería esto. U sería esto y B sería esto. Los multiplico y busco el límite de esa nueva expresión. Entonces, en términos generales, cuando ustedes tienen el límite, cuando algo tiende a cero, de 1 más ese algo elevado a otra cosa, por muy rara que sea, el resultado de eso por todo el desarrollo que vimos recién, termina siendo e elevado al límite de esta u multiplicado por la expresión que teníamos arriba. Esto lo digo porque vi que algunos cometen errores por el lado de directamente capaz que saltearse acá y eso haría que desaparezca un paso o algo. Entonces, espero después presten atención a esta parte de cómo hicimos el desarrollo para que sepan cuándo lo pueden hacer y cuándo no lo pueden hacer. Bueno, esta es la explicación un poquito teórica de qué es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a ver dos formas distintas. Vamos a resolverlo aplicando el cambio de variable y vamos a verlo aplicando el concepto, pero sin el cambio de variable. Bien, aplicando el cambio de variable les presento este ejercicio. Bien, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de esta fracción. Y todo esto elevado a la x. Esto de acá, como dijimos, queremos llevarlo siempre, cuando nos toca algo por el estilo, lo queremos llevar a la forma 1 más algo elevado a otra cosa, ¿bien? En realidad lo queremos llevar a la expresión esto de esta forma, ¿bien? Pero generalmente es mucho más difícil. Entonces lo queremos llevar a esta expresión, que es la que nos permite aplicar este cambio que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, muy similar a lo que les mostré antes, algo que podemos hacer es este 4 que está acá, yo quiero que para poder simplificar, este 1 suele aparecer de simplificar algo. Entonces yo quiero simplificar la base quiero simplificar el denominador con algo del numerador. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, tengo que hacer que en el numerador aparezca esto que tengo acá. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo generalmente lo que se hace es, se agarra este número que está suelto, y se los separa de tal forma que me quede esto que tengo acá. Bien, por ejemplo, yo este más 4 lo escribí como menos 2 más 6. Alguno puede preguntar, che, ¿qué pasa si vos no tenés número acá directamente? Ustedes pueden restar 2 y sumar 2, ¿bien? Y esto con esto ya se va a simplificar en 1. Bueno, pero volvemos al ejercicio que estamos acá. Una vez que tenemos esto, lo mismo que antes, yo puedo separar por denominador común, lo separo acá, y me queda esto de acá dividido esto, más el 6 dividido el mismo denominador. Entonces tenemos, lo único que hicimos fue separar por denominador común, y nos quedó esta expresión que, como es muy obvio, se termina cancelando, simplificando y nos queda en 1, y esta expresión queda tal cual está. Ahora, una vez que llegamos a esto, tenemos que determinar quién es la U y quién es la B, porque fíjense que vamos a aplicar el cambio de variable utilizando esta expresión. Entonces, ¿quién es la U y quién es la B? Bueno, todo esto es bastante obvio, que dijimos que lo que está sumándose al 1 y tiene que tender a 0. Ah, no lo revisamos, vamos a ver, ¿tiende a 0 esto o no? Cuando x tiende a infinito, ¿qué ocurre con esto? Cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, tengo 3 multiplicado por infinito, o algo que tiende a infinito. O sea, 3 se multiplica por algo infinitamente grande, y le resto 2. Restarle 2 al infinito no hace nada. Es como si la cantidad de estrellas que hay en el universo le restan 2, no va a variar prácticamente. Entonces, esto de acá de abajo tiende a infinito. Y ahora tengo algo finito dividido a algo que tiende a infinito. Toda esta expresión tiende a 0. Y por ende sí podemos aplicar el cambio que estamos viendo que vimos al principio. Entonces tengo 1 más algo que tiende a 0 elevado a otra cosa. Este algo que tiende a 0 lo vamos a llamar u. Y este exponente, no importa lo que sea ni a lo que tienda, lo vamos a llamar b corta. ¿Sí? Ya identificamos quién es u y quién es b corta. ¿Podemos aplicar el cambio de variable de una? Todavía no. Deberíamos también resolver qué pasa con esto de acá. Entonces, esto es muy importante para que lo hagan en el examen, porque si hacen el cambio de variable de una sin explicar nada, el profesor se los puede tomar mal. Entonces, yo voy a escribir este cambio de variable. U va a ser igual a 6 dividido 3x menos 2. B va a ser igual a x. Y ahora vamos a ver qué pasa con u cuando x tiende a infinito. Recuerden que también tenemos que cambiar esta parte de acá. Acá lo están spoileando, van a ver que tiende a 0, pero tenemos que hacerlo, tienen que especificarlo. Algo que está bueno es poner acá aclaración para el profe, aclaración, 2 puntos, y hacen un cuadrito con una aclaración para explicar el cambio de variable. Y en eso ponemos el límite cuando x tiende a infinito. Acuérdense que x tiende a infinito, yo quiero ver qué pasa ahí. Y me gustaría poner acá de u, yo quiero ver qué pasa con u, pero no tiene sentido poner
cuando una variable tiende a algo de otra variable. Entonces te ponen la misma variable. Pero u, acabamos de ver que se escribe de esta forma. Entonces, en vez de escribir u así, en vez de escribirlo como una u, lo voy a escribir como 6 dividido 3x menos 2. Entonces, el resultado de esto va a ser a qué tiende esto de acá, que era la u, cuando x tiende a infinito. Como vimos hace un ratito, esto de acá tenemos 6 dividido 3 por infinito menos 2, o sea, un número infinitamente grande, menos 2, y 6 dividido un número infinitamente grande. O sea, esto, un número cualquiera dividido un número infinitamente grande, tiende a 0. Entonces, cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. Bien, y todo esto yo, si fuese ustedes, lo dejaría como un cuadrito aparte para que el profesor vea qué razonamiento hicieron en el cambio de variable. Entonces, ahora que ya sabemos el cambio de variable, voy a definir. Esto voy a borrarlo, lo voy a poner después. Una vez que ya hicimos definimos el cambio de variable, donde estaba toda esta expresión, voy a poner u, que es el cambio de variable que yo definí. Y donde estaba esta expresión, voy a poner la b corta, que es este otro cambio de variable que yo definí. Hay otra forma de hacerlo que es aprovechar y escribir este exponente en una función de u. En estos casos no se los recomiendo. Hacemos un doble cambio de variable, va a ser mucho más fácil. Una vez que tenemos esta expresión, vimos por el método que teníamos antes de que toda esta expresión, cuando tenemos el límite cuando u tiende a 0 de 1 más ese algo que tiende a 0 elevado a otra cosa, acá pueden aplicar todo este desarrollo en una hojita o capaz que su profe pregunte si se lo toma directamente. Una vez que hacen ese desarrollo, saben que este límite de acá es lo mismo que poner e elevado al límite de quién, de b corta, del exponente este, por u, que es esto de acá. Bien. Ahora, recuperamos entonces, una vez que ya hicimos esto, recuperamos nuestro cambio de variable. O sea, ustedes no le preguntaron sobre u, le preguntaron sobre x. Entonces, una vez que se simplificaron el sistema, usando el cambio de variable, tienen que volver a la variable inicial. Entonces me fijo, bueno, ¿quién era b corta? B corta era x. Entonces la escribo acá. Fíjense, b corta, en vez de escribirla, la escribo de la forma original. ¿Y quién era u? U era esto. Entonces se lo escribo de la forma original. Y tengo e elevado al límite cuando x tiende a infinito de x multiplicado 6x, 6 dividido x, 3x menos 2. ¿Qué podemos hacer acá? Esta x que está multiplicando al numerador, queda el numerador. Y después tenemos que aplicar el límite cuando x tiende a infinito. Acá hay muchas formas de hacerlo. Recuerden que esto se puede sacar casi que directamente. Depende de cómo le diga su profe. Pero cuando tenemos el límite cuando x tiende a infinito de una fracción de polinomios, nos fijamos en el grado. Si el numerador es de mayor grado, toda la fracción tiende a infinito. Si el denominador es de mayor grado, toda la fracción tiende a cero. Y si ambos tienen el mismo grado, el resultado era la división de sus coeficientes principales. ¿Quiénes son los coeficientes principales? Los que multiplican a la x de mayor grado. Entonces, el coeficiente principal de acá es el 6. Entonces, acabo de tener un 6 dividido el coeficiente de mayor grado del denominador, que en este caso es 3. Entonces me queda 6 dividido 3. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque las x tienen el mismo grado. ¿Bien? Entonces, este límite acá tiene 6 tercios y me queda e elevado a la 6 tercios, que se puede simplificar. Obviamente cualquier profe esperaría que lo simplifican en e elevado al cuadrado. Y este de acá es mi resultado. Fíjense, de terrible expresión que tenía al principio, el resultado termina siendo e elevado al cuadrado. Este es el método aplicando el cambio de variable. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el método si no les gusta el cambio de variable? Yo cuando estaba estudiando, por ejemplo, a veces me costaba aplicar los cambios de variable, entonces prefería métodos sin aplicar el cambio de variable. Vamos a usar el mismo razonamiento, pero haciéndolo paso a paso sin aplicar el cambio de variable. Yo que tengo el límite cuando x tiende a 0, y fíjense que esta expresión me va a tender a 0 al cuadrado más 5 por 0, o sea, todo el numerador va a ser 0, dividido 2. O sea, esta expresión tiende a 0. Entonces, y es una cosa más, justo en este caso también tenemos 1 dividido algo que tiende a 0, o sea, esto va a tender a infinito. O sea, tenemos básicamente, nos damos cuenta automáticamente que tenemos que apuntar a este límite notable, que dijimos que el resultado iba a tender a e. Bien. ¿Cómo hacemos ahora? Yo lo que quiero es que, fíjense este límite notable, yo tengo algo que tiende a 0 y tengo acá arriba elevado a su inverso. Eso es extremadamente importante. Tengo algo que tiende a 0
elevado al inverso de ese algo que tiende a cero. Cero y en este caso infinito. Pero lo importante es que sea el inverso. Entonces yo quiero que acá aparezca el inverso. Y no está en este momento. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por el inverso y multiplico por la misma función. Fíjense que este de acá se me simplifican, este 2 y este 2 se me simplifican, y es básicamente como que no haya hecho nada. Esto es lo mismo que si yo quiero que en el exponente aparezca un 5, yo lo que puedo hacer es multiplicar por 5, o 5 dividido 1, y multiplicar por 1 dividido 5. Y fíjense que acá hice aparecer un 5, pero esto de acá, este cambio, no me afectó la expresión, porque hice una operación y su inversa. Entonces, si yo me doy cuenta, fíjense que quiero que aparezca la inversa de esto, lo hago aparecer, pero para que no me modifique la expresión, lo multiplico por la misma expresión. Entonces tengo una expresión multiplicada por su inversa, esto acá se me cancelaría y es como si no hubiese hecho nada. Entonces es correcto hacerlo. Este paso es extremadamente importante. Una vez que ya multipliqué por la inversa y la original, entonces esos ahí se me cancelarían, si yo quisiese se cancelarían y no me afectarían nada. Lo que yo digo es, a mí lo que me interesa es 1 más algo que tiende a cero elevado a su inversa. Esa es la parte que me interesa. Esta parte a mí no me interesa. Bien, yo no quiero que esté ahí molestándome. Entonces, vuelta a aplicar la misma propiedad de las potencias que aplicamos antes. Yo tengo un límite, o mejor dicho, tengo no me voy a preocupar por el límite todavía, ¿bien? Bien, es más, lo tapo, así no nos molesta. Tenemos una expresión elevada a una multiplicación de distintos exponentes. Vimos por propiedades de los exponentes, cuando ustedes tienen algo elevado a una multiplicación de exponentes, yo puedo separarlo de esta forma. X elevado a 5 y esto elevado a 2. También si quisiese podría expresarlo como x elevado a 2 y todo esto elevado a 5, ¿bien? Acuérdense, cuando tengo dos exponentes que se multiplican, puedo sacar uno como un exponente más grande, por así decirlo, que marca toda la expresión. Entonces voy a hacer eso. Yo quiero que esto me quede solo, entonces lo dejo como una base sola, fíjense, y a todo esto que me sobra, esta parte que me sobra, la dejo como un exponente por fuera, más grande, elevando a toda la expresión. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo una función elevada a otra función. Bien, todo esto de acá. Alguno me puede decir, profe, pero esto es una función, y esto también. Sí, es cierto, son todas funciones. Yo elijo cuál es el límite de mi función, hasta dónde yo quiero agarrar mi función. Entonces, tiene muchas capas, yo elijo hasta qué capa quiero abarcar. Entonces, yo voy a decir que todo esto es una función, lo voy a llamar, por ejemplo, f de x, y todo esto es una función que yo voy a llamar g de x. ¿Y qué dijimos por límites? ¿Qué podemos hacer? Cuando yo tengo el límite de una función elevada a otra función, yo puedo hacer el límite de la base, vamos a poner un segundito, vamos a hacer el límite de la base elevado, un poquito más grueso, al límite de ¿quién? Del exponente. Y hacerlos por separado. Bien, entonces x tiende a 0. ¿Y acá qué podemos hacer? Esto acá se me está... no importa. Me estoy quedando sin páginas porque la de abajo es para otro ejercicio, nada que ver. Vamos a duplicar acá. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense que tengo el límite cuando x tiende a 0. Me voy a fijar solamente en el límite de la base ahora. El límite cuando x tiende a 0 de 1 más una expresión que tiende a 0 elevado a la inversa de esa expresión. Exactamente como dice, pusimos acá, ¿dónde estaba? Acá. Esto de acá es un límite notable que tiende a e. Algunos profesores se los permiten que directamente todo esto por límite notable sea igual a e. Si su profesor no se lo permite, pueden aplicar un cambio de valores chiquito acá, diciendo que esto va a ser igual a, por ejemplo, u, y esto es igual a 1 sobre u, porque es la inversa, y acá, esto, si su profe no les permite hacerlo directo, acá tienen el límite, apliquen también el cambio acá abajo, y les va a quedar que cuando u tiende a 0, de 1 más u elevado a la 1 sobre u. Pero muchos profes dejan directamente que acá, si ustedes ya entienden que tengo un número abajo o un valor abajo y su inversa arriba, entonces ya lo pueden hacer directamente y poner que todo esto de acá es e. Y tengo que elevarlo a esto de acá. Entonces esto va a estar elevado a este límite de acá. Vamos a borrar un poquito esto de acá, así que más prolijo. Todo esto elevado a este límite de acá. Ahora, este límite de acá arriba es muy fácil de solucionar. Esto yo creo que ustedes ya a este nivel ya saben todo solucionarlo. Pero bueno, me lo voy a llevar para acá y lo voy a resolver. Tenemos el límite cuando x tendía a 0 y tenemos x al cuadrado más 5x dividido 2
multiplicado 1 dividido 2x al cuadrado más 3x. Acá, como tenemos dos fracciones multiplicándose, se multiplican los numeradores y aparte se multiplican los denominadores. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0. Los numeradores me queda todo esto por 1, o sea, x al cuadrado más 5x, dividido los denominadores multiplicados, o sea, 2 multiplicados todo acá, aplicamos distributiva, 2 por esto y 2 por esto, y me queda 4x al cuadrado más 6x. Y lo que tenemos esto, hay muchos métodos, pero tenemos una división de polinomios cuando x o la variable tiende a 0. Algo que yo, lo que es bastante fácil de hacer, bastante sencillo, es sacamos como factor común, podemos sacar una o dos x, esto hay varios métodos para hacerlo, yo voy a sacar una sola x como factor común, y me queda el límite cuando x tiende a 0, saco una x como factor común, y me queda x al cuadrado más 5, dividido, y abajo también saco una x como factor común, y me queda 4x más 6. Fíjense que yo hice fue sacar una x de acá, por eso me quedo sin el cuadrado, y saqué una x de acá, y lo mismo en el numerador. Una vez que tenemos esto, yo tengo que simplificar. Entonces, esta x y esta x se me simplifican y me queda un límite bastante más sencillo. Me queda el límite, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado. Ah, perdón, acá me decís, tenía que haber hecho en un cuadrado. Ahí estamos. El límite de x menos 5 dividido 4x más 6. Una vez que tenemos esto, podemos ya evaluar el límite y me queda 0 menos 5 dividido 4 por 0 más 6. Acá más 5 más 5. Acá me queda 0 más 5, 5 dividido 4 por 0, 0 más 6 es igual a 6. Y acá tenemos nuestro resultado final. Este es mi resultado final. El límite, el ejercicio todo termina acá. No, recuerden que este límite es el límite de este de acá. Y este límite era el límite de mi exponente. Entonces, el exponente tiende a 5 sextos. O sea, mi resultado final es e elevado a las 5 sextos. Y ese vendría a ser mi resultado final. Hay varias formas distintas de hacerlo. Este es un método que yo he pulido más por el lado de, o yo trabajo más por el lado del cambio de variable, pero un alumno de la academia me comentó hacerlo directamente sin el cambio de variable y es totalmente válido, así que les dejo acá en el video las dos formas de hacerlo. Una es aplicando cambio de variable, la otra es sin aplicar el cambio de variable y trabajar directamente con las expresiones. Así que bueno, creo que con eso estaríamos. Y bueno, nos estamos viendo.